Muy buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a comenzar compartiendo la palabra de Dios y pues agradeciéndole de todo lo que hace por nosotros, porque estamos bien y también para entender todo lo que todo lo que se vaya a compartir de igual manera. Entonces vamos a comenzar. Muchas gracias, Padre, por un día y una semana más, por esta palabra que nos brindas. Te pido que podamos compartirla, que podamos reflexionarla y trabajar para agradarte, ser consistentes entre lo que se aprenda y entre lo que se ejecuta. Te pido que nos ayudes a comprender esa voluntad tuya si tú quieres y tus tiempos también de una manera plena para poder lograr este tipo de aprendizaje y acercarnos a ti cada vez más, comprenderte y darte gloria y honra por siempre. Gracias por todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces pues vamos a dar comienzo para comentar esta palabra de Dios y vámonos a Proverbios capítulo 18. Vamos a empezar desde el versículo 1 y dice así. Vamos a ir analizando. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Y entonces vamos a ir revisando por partes. Estamos hablando de deseo, estamos hablando de algo personal, algo posiblemente carnal y enfocado a esto. Y entonces, esta es una de las frases de los versículos que estamos revisando. Muchas veces se les culpa a, pues que a los espíritus o que a cualquier persona que pues por caer en algún vicio, alguna tentación, pero nosotros sabemos que es parte de la carnalidad de la gente. Entonces, cuando alguien se desvía de un camino, dando, por ejemplo, como referencia el camino de el camino de Dios, entonces nos damos cuenta que pues esa persona tiene tendencia a desviarse y entremeterse en todo negocio. O sea, está buscando todo tipo de diligencias, todo tipo de actividades que se encuentren fuera de lo que está determinado también por Dios mismo. Número 2. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Y aquí, por ejemplo, podemos tomar esa parte de las personas exhibicionistas. Hay gente que, por ejemplo, le gusta llamar la atención y obviamente haciendo cosas malas. Tenemos desde algunos niños en la escuela que no tienen la atención suficiente en sus hogares, por ejemplo,
y empiezan a cometer todo tipo de distractores y enfocándolos a algo inadecuado, por ejemplo, golpear a algún compañero o decir alguna palabra indebida o pues hacer algo que haga que todos los demás puedan voltear. Eso es parte del placer del necio, no leer la palabra, no en aprenderla, sino más bien en que sus intenciones sean tomadas en cuenta, descubiertas, vistas por otras personas. Número 3. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Muchas veces, y podemos corroborarlo en la palabra, Dios manda a personas que no tienen piedad alguna para que, por ejemplo, el pueblo de Israel aprenda. Entonces, estos son ejemplos de cómo cuando viene o es enviado una persona que no tiene piedad, empieza a traer consigo varias cosas como el menosprecio y la afrenta, es pues poner en problemas a las personas, y obviamente esto tiene que ver con el menosprecio. 4. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. La boca del hombre puede decir pues diferentes sentidos en las palabras. Puede ser algo que cause mucho daño o algo que pueda ayudar a que las personas se encuentren bien. Entonces, cuando una palabra sabia, por ejemplo, una palabra con sabiduría se da, es, aquí lo describe, un arroyo que rebosa. 5. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Cuando se le da el lugar a una persona que no tiene piedad, y esto se hace con el afán de dañar a alguien que está haciendo lo correcto, bueno, pues es inadecuado. Y sobre todo, pues hay muchos ambientes en los que la gente se maneja de esta manera. Por ejemplo, la parte política. Nosotros sabemos que la parte política no son los ascensos con trabajo, no son los apoyos con solicitudes, sino más bien todo es con contactos de confianza, con relaciones de poder, con alguno que otro vínculo. Entonces, bueno, pues esa parte es lo que ejemplifica este versículo. 6. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. Una persona necia, cuando habla, está llevando para sí o para consigo algo que causa problemas. Un necio puede hablar pues de cualquier cosa negativa, es una persona que puede representar algo tóxico para el mismo, pues para la misma situación. Y esto, bueno, pues hay que tener mucho cuidado, porque nosotros estamos viendo que la persona necia puede traer tantas cosas negativas, y sobre todo a quien está juntándose con este tipo de seres humanos puede terminar en problemas, y pues desde el principio aprendiendo cosas que no debe, y si nos vamos a algo más grande todavía, puede incluso aprender cosas pues fuera de contexto, hacerlas
tomar un mal ejemplo o simplemente sufrir las consecuencias por estar al lado de una persona que tiene este tipo de necedad. 7. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Y entonces aquí estamos viendo que el necio no va a decir cosas que representen sabiduría. Es más, el necio va a hablar y tener palabras de sobra, porque sabemos que el sabio es una persona que tiene más tendencia a guardar silencio y a callar. Y obviamente cuando una persona discute con un necio, puede convertirse en lo mismo por estar queriendo ganar esa discusión a alguien pues que no va a entender de razones. 8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de cómo cuando alguien menciona la palabra chisme o cuando se habla de otra persona, esto pues llama la atención de la gente. Cuando alguien dice, voy a contar un chisme, pues es más probable que las personas puedan poner atención o que estén buscando algo que les pueda pues hacer pasar un buen rato, enterarse de las cosas. Todo esto es algo muy curioso, pues por la sensación que provoca y hasta dónde llega una palabra de una persona chismosa. 9. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Personas negligentes, personas rebeldes en su trabajo, en sus actividades, son hermanas o son similares a personas que disipan, que dividen, personas que crean contiendas, y de ahí viene la famosa frase de divide y vencerás. Cuando alguien está dividiendo a un grupo, se pierde ese concepto de la unidad, de estar sincronizados y saber de qué manera se va a trabajar o se va a realizar algo. Y entonces está muy cerca este tipo de acciones por ambos lados. La negligencia, gente que no quiere hacer las cosas, gente que se niega, gente que pone pretextos, pone peros, que todo lo ve negativo. Bueno, pues es algo muy cercano a la gente divisora, a las personas que crean contiendas entre diferentes compañeros para generar. Entonces, es de esa manera y hay que evitar ambos tipos de situaciones. 10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Estamos viendo en primera dos cuestiones que Dios es nuestra salvación, es nuestra fortaleza, nuestra roca fuerte, pero que también el justo es el que correrá a él. No está diciendo que corra a cualquier persona, sino el justo. Obviamente estamos viendo que la justicia Dios la pone en el corazón de las personas y entonces es una relación más estrecha entre el hombre justo y él, pues esta roca fuerte que es Dios. Y bueno, pues aquí aclarando la parte del hombre justo, estamos o vamos a mencionar que nosotros por nuestros propios méritos no podemos ser justos. Más bien es que Cristo justifica. Ya lo habíamos dicho antes, Cristo nos hace tomar a pues todos los pecados que llevamos, los
llevó a la cruz, triunfó sobre la muerte y pues con esto nos tomó como justos. O sea, aún sin serlo, fuimos tomados como si lo fuéramos. A eso se refiere con la justificación, no que nosotros seamos buenos o hagamos las cosas bien. 11. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Hay gente que tiene muchos recursos y solamente se ampara en eso y en su manera de ganar esos mismos recursos, en su forma de gastarlos o en lo que puede realizar con los mismos, pero no hay una cercanía con Dios y eso, bueno, pues lo puntualiza Cristo, que es más fácil que entre un camello en el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos, porque ellos justifican sus acciones y sus situaciones con, con el dinero. Todo eso lo usan como medio para salir, pero nosotros sabemos que no todo puede ser comprado. Un ejemplo de esto, la salvación. Y entonces, como dice un pastor, si alguien tiene muchísimos autos y millones de dólares, pues todo eso va a arder junto con la persona en el infierno. Y obviamente nos damos cuenta que pues las cosas que se tenían o las antiguas posesiones no van al infierno con la persona, sino más bien es pues que de qué sirve haber estado ganando todo eso si de todas maneras van a parar al mismo sitio. 12. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Cuando una persona se siente autosuficiente, cuando se siente la mejor o se siente que puede sola con todo, Dios se encarga pues de que se aprenda humildad. Dios se encarga de que exista quebrantamiento y abatimiento para que nos estemos enfocando en Él y que no sintamos que con nuestras propias fuerzas podemos salir adelante. Hay que ver este ejemplo en la parte del censo que se hizo al pueblo de Dios y cómo David creía que empezó, bueno, a perder el piso y sentir que ese ejército pues era poderoso porque sí, sin darle pues el debido reconocimiento y la gloria a Dios. 13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Entonces aquí estamos viendo que no hay nada bueno en responder palabra antes que escucharla. Por eso se tiene que prestar atención, se tiene que concentrar, porque uno nunca sabe lo que puede decir a esas personas o lo que puede pues variar y que nuestra respuesta anticipada pueda precipitar de, de una misma manera. 14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Y aquí tenemos otro ejemplo. Gente que se enferma, pero el ánimo, las ganas de seguir adelante llegan a causar ese levantamiento en las personas. Eso de querer pues continuar con el camino. Pero bueno, pues aquí tenemos también la otra parte, que es
pues quién está soportando a la persona angustiada, y estamos hablando también de angustias, pero si una persona no tiene ánimo o está muy bajo, pues obviamente en esta lógica, pues el ánimo bajo puede llevar a pues a enfermedad. Entonces, ¿quién va a soportar a la persona que se encuentre enferma? Muy poco lo hacen, muy poco lo realizan, y eso pues es valorado mucho por diferentes personas cercanas o los mismos que se encuentran en esta situación. 15. El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. Entonces aquí estamos dándonos cuenta qué es lo que se busca. Se busca sabiduría, se adquiere, se busca ciencia, y Dios la brinda si Él quiere también. Entonces el corazón del entendido tiene que cubrir con esas dos funciones: adquirir sabiduría y también generar un oído que pueda pues buscar esa ciencia. 16. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. La dádiva del hombre siempre genera caminos más estables o los vuelve más grandes de donde se encuentra. 17. Justo parece el primero que abroga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Estamos hablando de oportunidades, una antes, una después, pero bueno, es pues siempre poder realizar las acciones anticipadas en este caso. 18. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. Muchas veces se generaba pues diferentes formas de adquirir algo o de representar algo. Por ejemplo, pues dejarlo todo al azar y no haciéndolo como una señalización directa de, de que alguien, por ejemplo, pueda ser designado para, para ser apóstol, por ejemplo. Entonces, las suertes hacen referencia a ese tipo de pues de estrategias en las que se pueden realizar diferentes juegos y pues dejar en manos de Dios a través del azar el resultado de los mismos. 18. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Está hablando de hermanos, pues en este caso y para este ejemplo, pues lo tomamos como hermanos en Cristo, pero sí, alguien ofendido es más tenaz, más perseverante, y también las contiendas son como los cerrojos de alcázar. Este tipo de asimilaciones o de metáforas o de parábolas, todo lo que pues no está directamente escrito en la palabra con sus significados concretos, bueno, pues todo esto ayuda para aprender, y en este caso estamos en el entendido de una sola cosa: de buscar la paz y procurarla con los hermanos, para evitar su tenacidad a través de la ofensa y para evitar pues esos cerrojos por medio de las contiendas.
Tenemos en el 20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Aquí muy importante porque hay que recordar que se habla lo que se tiene en el corazón. Esto quiere decir que cuando vamos a orar por que Dios mejore nuestras palabras, no tenemos que orar por las palabras en sí ni por la lengua, sino por lo que hay en el interior, en la parte del corazón. Porque Dios cambie nuestro corazón para que no nos den ganas de estar calumniando o hablando mal de la gente o criticando en un sentido pues que no se debe. Podemos hacer crítica constructiva, podemos juzgar con justo juicio también, pero cuando ya se hacen este tipo de cosas más carnales, más mundanas, bueno, pues tenemos pues el reflejo de un corazón que se encuentra con daño. 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Muchas veces nuestras palabras tienen que ser elegidas correctamente, tienen que ser enfocadas a una acción positiva. Entonces, bueno, pues aquí nos está enseñando que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Por eso, porque muchas veces también podemos ofender a algunas personas y que se sientan mal y puedan llegar a realizar directa o indirectamente acciones que les puedan perjudicar todavía más. Por eso hay que tener cuidado con las palabras y medirnos correctamente en lo que podamos decir. 22. El que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y obviamente, pues aquí está señalando la palabra misma que también se puede buscar a una esposa. Hay personas de otras religiones que piensan pues que no se deben de casar los representantes, pero bueno, pues aquí nos está haciendo referencia a hallar el bien y la benevolencia de Jehová por medio de hallar a una persona para matrimonio. 23. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. Y tenemos la forma en la que ambas personas hablan, en la que ambas personas se dirigen, se empiezan a conducir. Entonces, pues hay que evitar que, pues si a alguno le está yendo bien, hay que evitar que Dios nos pueda, pues también generar una afección al respecto o un castigo en el que se consiste en perder pues las cosas. Y vamos con el 24 que dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Esto es algo más estrecho. Esto pues señala la confidencialidad que se tiene incluso más que con los hermanos, esa relación de amistad que puede haber y que es genuina, puede tener gran parte de características de las que pueden generar que la persona tolere la situación en la que está viviendo diariamente. Entonces, bueno, pues con esta serie de proverbios vamos a cerrar y a orar porque Dios nos siga dando sabiduría y trabaje en todo aspecto de nuestra vida. Muchas gracias, Padre, por permitirnos trabajar nuevamente con esto, tu, con tu palabra. Te pido que podamos comprender esa voluntad tuya, tus tiempos, que si lo consideras pertinente nos
nos enseñes a identificar entre ambos, y pongo en tus manos a las familias, a la salud y el trabajo, a, pues a la parte económica y la parte de los problemas familiares. Te pido que todo eso nos ayudes a resolverlo, Padre, y que nos sigas protegiendo en todo momento y a donde vayamos, que nos ayudes para hacerlo de la mejor manera, con el corazón como si fuera para ti. Gracias por todo, Padre, hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde, y si Él quiere nos vemos la próxima semana para seguir compartiendo de su palabra. Hasta luego.